Durante la década de 1940 se llevó a cabo un estudio aparentemente inocuo sobre la absorción de hierro en mujeres embarazadas en la Universidad Vanderbilt. Pocos sabían las 751 participantes, ni se les informó que no estaban consumiendo una bebida vitamínica, sino un isótopo radiactivo, equivalente a la radiación a la que uno se expone durante una radiografía. Incluso durante el estudio posterior, que investigaba la absorción de material radiactivo, las mujeres no fueron informadas. Se sabe que al menos 3 niños murieron como resultado del estudio, todos por diversas formas de cáncer. Y sin embargo, los peligros de la radiación y su potencial para causar daño debieron haber sido conocidos. Quizás lo mejor se ve en el destino de las llamadas chicas del radio. En el video de hoy hablaremos sobre el experimento de la Universidad Vanderbilt, cómo se llevó a cabo un estudio tan peligroso y las lecciones que se pudieron haber aprendido de las chicas del radio. 751 mujeres embarazadas, principalmente de bajos recursos económicos, buscaron atención médica en la clínica parental gratuita de la Universidad Vanderbilt. Sin embargo, el tratamiento que se les dio no fue para nada lo que esperaban. Los investigadores estudiaban la absorción de hierro en embarazadas para establecer pautas nutricionales. Las mujeres recibieron bebidas vitamínicas con hierro de los investigadores como tratamiento. Para poder rastrear cuánto hierro se absorbía, se utilizó hierro radiactivo para que pudiera ser detectado fácilmente en las mujeres y los fetos. El efecto de consumir este material radiactivo fue una exposición a la radiación 30 veces mayor que la radiación natural, o aproximadamente igual a la de una radiografía. En la década de 1960, los investigadores intentaron contactar a la mayoría de mujeres que consumieron hierro radiactivo. Contactaron al 90% de las participantes originales sin saberlo y compararon los casos malignos con un grupo aleatorio de otras pacientes de la clínica. Cuando se analizaron las consecuencias de la exposición de sus madres al material radiactivo, se observó un aumento significativo de cánceres en estos niños. Se observó que 4 de los niños habían muerto de cáncer. Una de las muertes se atribuyó a una forma rara de cáncer no relacionada con la radiación. Las otras 3 muertes fueron una anomalía estadística y se relacionaron directamente con el consumo de hierro de la madre. Una de las víctimas, Carolina Kraft, tenía solo 11 años cuando murió, junto con un niño pequeño que falleció de leucemia linfática, a la edad de apenas 5 años. No se encontraron tales malignidades en el grupo de comparación. En un giro alarmante, las madres no fueron informadas en el estudio de seguimiento sobre su exposición involuntaria, aun cuando era claro que había una alta incidencia de cáncer. Hasta 1998 se resolvió una batalla legal y los participantes y sus familias obtuvieron una compensación de unos $10 millones. Los tribunales rechazaron los argumentos de la universidad sobre el tiempo transcurrido y la prescripción del asunto. En cambio, los tribunales afirmaron que lo que se les hizo a las mujeres no constituía atención médica. Como no se informó ni se ocultó información a las mujeres, el tiempo transcurrido no importaba. Podrías pensar que este fue un caso aislado de uso de material radiactivo en experimentos humanos, pero esto está muy lejos de la verdad. Mucho de lo que sabemos sobre estos experimentos se supo hasta los años 90, cuando el presidente Bill Clinton ordenó publicar los documentos relacionados. Un comité especial presentó en 1995 un informe que señaló actos indebidos. En una coincidencia muy interesante, el informe se publicó el 3 de octubre de 1995, que resultó ser el mismo día del veredicto en el caso de O.J. Simpson, lo que significó que recibió poca atención mediática. Algunos ejemplos de investigaciones incluyeron alimentar a niños con discapacidades con cereal que tenía hierro y calcio radiactivos. Con financiamiento de Quaker Oats, el Instituto Tecnológico de Massachusetts llevó a cabo un experimento similar al estudio de Vanderbilt. El objetivo era rastrear la absorción de nutrientes en productos de Quaker Oats usando material radiactivo para ver dónde se absorbían en el cuerpo.
Aunque no se reportaron víctimas, de nuevo los niños no pudieron dar su consentimiento informado, y otra vez se seleccionó a personas vulnerables como participantes, ocultándoles la verdad. Podrías pensar que no éramos conscientes de los peligros de la radiación en la época en que se realizaron esos experimentos. Sin embargo, te equivocas. Aunque se creía segura la dosis inicial, estudios posteriores revelaron una relación peligrosa, pero el encubrimiento continuó. Los efectos de la radiación se han observado desde finales del siglo XIX. Primero se observó que los rayos X podían causar quemaduras, aunque el daño se atribuía a la creación de ozono producido como subproducto. La investigación de Pierre y Marie Curie sobre el polonio y la identificación del radio, en particular por su uso en el tratamiento del cáncer, fue un gran avance. Los efectos genéticos de la radiación fueron descubiertos por el doctor estadounidense Hermann Joseph Müller. Él identificó una correlación definitiva entre la exposición a la radiación, como los rayos X, y las mutaciones letales. Müller advirtió sobre los peligros de la radiación en humanos, señalando el riesgo para médicos que usaban máquinas de rayos X y, sorprendentemente, para dueños de zapaterías que medían pies con rayos X. Müller ganaría el premio Nobel por su trabajo en 1946, solo 2 años antes del inicio del estudio de Vanderbilt. Pero quizás el ejemplo más infame de los peligros del material radiactivo se puede encontrar en los casos de las llamadas chicas del radio. El material hallado por los Curie se consideraba una sustancia asombrosa, útil para tratar el cáncer y en joyería, como aditivo en pasta de dientes, relojes y esferas, por sus cualidades luminosas y regenerativas. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, surgió una demanda de paneles de control luminosos, relojes y todo tipo de esferas. Dichas esferas, si se pintaban con pintura infusionada con radio, serían mucho más fáciles de ver en la oscuridad. Desde 1917, las fábricas empezaron a contratar mujeres para pintar esferas con un dark, una pintura con radio de la Corporación de Materiales Luminiscentes de Radio. Sin embargo, los participantes desconocían las propiedades radiactivas del radio y el daño que causaba. Como el trabajo exigía pintar esferas con precisión, se indicó a las empleadas chupar los pinceles con radio para afilarlos. La frase que guiaba el flujo de trabajo era labio, mojar, pintar y repetir. Pero con la fiebre del radio apoderándose de las naciones, las mujeres también aplicaban la pintura de radio en sus uñas e incluso en sus dientes, creyendo que les proporcionaría un beneficio para la salud. Entre finales de 1910 y principios de 1920 se construyeron 3 fábricas, afectando a decenas de mujeres. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran los problemas. Los dentistas notaron primero el daño. Las pintoras de esferas reportaron dientes flojos, úlceras bucales y encías sangrantes y poco sanas. Dolor de mandíbula, huesos frágiles e incluso necrosis de la mandíbula pronto siguieron. En 1923 falleció la primera pintora de esferas, presentando lesiones perturbadoras como el desprendimiento de su mandíbula. Las muertes y enfermedades graves entre las pintoras de esferas aumentaron rápidamente, aunque al inicio se atribuyeron a sífilis. Las radios ocultaron la verdad, escondiendo los datos que médicos y dentistas recopilaban sobre el creciente número de afectados. El doctor Sabin von Schacke, inventor de la pintura de radio para esferas, murió en noviembre de 1928, siendo la persona número 16 en fallecer por exposición a su pintura. Su muerte fortaleció el caso judicial de varias mujeres afectadas por la exposición al radio. Aunque los acusados intentaron retrasar el juicio para que las trabajadoras murieran, algunas sobrevivieron y lograron un acuerdo extrajudicial en 1928. Pero para muchas más de las empleadas, los casos judiciales durarían hasta bien entrada la década de 1930 y la compañía de radio perdió varias veces en los tribunales antes de pagar la compensación. Cabe señalar que a finales de la década de 1920, la compañía de radio realizó su propia investigación sobre la salud de sus empleadas, ocultando los resultados. Incluso sucedía que varios ejecutivos usaban equipo de protección al acercarse al material,
algo que negaban a sus trabajadoras. Tanto para las mujeres que trabajaban con radio como para el experimento de Vanderbilt, los peligros de consumir material radiactivo estaban lejos de su mente. Ambas pensaban que lo que consumían, fuera una vitamina o el novedoso radio, era para su beneficio. A ambas se les negó el acceso a la verdad sobre los peligros. Pero para las chicas del radio no se conocían los peligros hasta que ya era demasiado tarde. Para las cientos de mujeres embarazadas a las que se les dio hierro radiactivo en secreto y no se les informó sobre los riesgos bien conocidos, hay otro nivel de desprecio por su seguridad y la de los fetos. Aunque nuestro entendimiento se expande, debemos ser conscientes de las precauciones necesarias. Nunca debería ser el caso que nuestro conocimiento crezca a través de experimentos secretos en personas desprevenidas.